¿Estás queriendo alcanzar tu propósito? Si todavía no te pasó, en algún momento te va a ocurrir que sientas frustración en esa búsqueda, que te des cuenta, o tal vez no te des cuenta, pero lo sientas, que estás en la ruedita del hámster, que estás persiguiendo la zanahoria. Avanzas, crees que te acercas, como que ya estás a punto de alcanzarlo, pero nada. Y ese nada es casi literal, porque es como que retumbar en esa sensación de vacío de lo que nos falta, ¿no? Como muy incómoda, muy hasta incluso dolorosa. Porque al final esta es otra de las trampas del desarrollo personal. Te roba energía, te mantiene como desorientada, desorientado, estancado, sin poder tomar a veces ciertas decisiones, porque todavía no sé cuál es mi propósito, se te acaba la paciencia, apatía, ansiedad, procrastinación, aparecen todas estas cuestiones, estas conductas que además se alimentan en este bucle de pensamiento y de emociones y todo esto que hablábamos en otro de los episodios. Pero bueno, ¿por qué duele esta búsqueda? ¿Por qué Sí, ¿por qué duele esta búsqueda y cómo salir de ese vacío? Bueno, ahí vamos a entrar hoy en Nacimos para ser ilimitados. Ese es el nombre de este podcast, así como es meta y punto de partida hacia dónde y desde la cual comparto todo lo que aparece en estos episodios. Probablemente ya hayas despertado de ese mundo autómata, te has dado cuenta y has tomado conciencia de que esa forma de vida autómata, con esas reglas tan específicas, bueno, también se puede vivir sin cumplir esas reglas, saliéndose de ese sistema en el cual hemos crecido, la mayoría de nosotros, y que hemos aprendido e internalizado desde pequeños. Pero sin querer salimos de ahí en búsqueda del autoconocimiento, del desarrollo personal, y sin querer caemos en estas otras trampas, ¿no? Que una es esta, estaría bueno capaz hacer otros episodios hablando de las distintas trampas en las que podemos caer desde el desarrollo personal. Pero bueno, ves a mucha gente probablemente, porque proliferan también, hablando del propósito y de que hay que encontrar un propósito y que ellos encontraron el propósito y por un lado te entusiasma, te inspira, pero por otro lado te genera esta frustración, esta comparación, esta falta, el que yo todavía no. Bueno, ¿por qué no lo encuentro? ¿Qué pasa conmigo? No hay propósito para mí. Yo no tengo un propósito. Esto me recuerda a una consultante de hace algunos años. Ella había llegado a las consultas por otro asunto, pero algo que aparecía mucho en las sesiones y lo repetía mucho era esto de, pasa que yo no tengo un propósito como vos. Me acuerdo que decía así y otra cosa que decía era, el como vos lo aclaré por esto de la comparación, ¿no? Como esto de ella sí, yo no. Y algo de lo que hablaba bastante era de la vocación, que ella no sentía vocación por nada, que nunca había sentido vocación por nada como esa otra gente, como esa otra gente que, no sé, tienen vocación por enseñar, vocación por distintas cuestiones. Bueno, este es un ejemplo que se me viene, pero hay muchos casos en los que aparecen, en algunos casos también eran consultantes y en otros casos puedo hablarte de personas, amistades, familiares, etcétera, que, bueno, yo todavía no encontré mi propósito. Y el ese yo todavía no encontré mi propósito, hay una trampa incluso mayor de que no se permiten tomar ciertas decisiones bueno, no solo en su día a día tal vez es más simple porque no lo consideran trascendental, pero cuando están en un nuevo proyecto, tienen una idea, no la llevan a cabo porque
todavía no saben cuál es su propósito. Entonces, no vaya a ser cosa que me equivoque y empiece un proyecto y en el medio descubre que mi propósito es otro y entonces haya perdido tiempo, recursos, etcétera, ¿no? Em, y esto a mí me genera como esa idea, esa sensación de que consideran que todavía no están listas, listos, preparados, todavía no son dignos, todavía, o incluso como que no tuvieron permiso para avanzar, para decidir, para concretar, porque todavía no sé cuál es mi propósito. ¿Y por qué es una trampa? Es como si hubiéramos comprado la fantasía de la búsqueda del tesoro. El propósito es algo grandilocuente, algo épico, algo como salvar el mundo, como fundar una empresa multimillonaria, algo como publicar un bestseller. Y además, no está a disposición de cualquiera, ¿no? Como se me viene esto de la búsqueda del tesoro, de que hay poquitos mapas con la ubicación real del tesoro. Todos los otros mapas tienen indicaciones falsas, mapas falsos, tesoros falsos. Entonces, bueno, está disponible para algunos pocos, pero el tema es, si yo lo alcanzo, voy a alcanzar esa felicidad verdadera, voy a poder vivir la vida para la que nací, la vida que soñé siempre, y un montón de cosas que se generan alrededor de esto. Y mientras tanto, es como que ponemos un poco en pausa nuestra vida o partes de nuestra vida, porque estamos en esa búsqueda. Entonces, cuando yo encuentre mi propósito, voy a empezar a escribir el libro. Cuando yo encuentre mi propósito, voy a renunciar a esta empresa que la paso horrible, que detesto, venir acá todos los días. Son ejemplos, por supuesto. Y al mismo tiempo estamos como alrededor de esta búsqueda generando mucha ansiedad desde la carencia, por supuesto, porque como yo estoy queriendo saciar, primero estoy queriendo alcanzar ese propósito, ¿no? Pero además estoy queriendo saciar y tapar huecos de este vacío. Entonces estoy pendiente de cada situación, de cada persona, de cada cosa que ocurre, de decir, bueno, acá habrá una pista, acá encontraré el mapa, esta será la persona que me va a guiar. Damos bueno, alimentamos mucho esta ansiedad desde el vacío, desde la carencia. Por ende, no estamos vibrando en esa frecuencia, sino que estamos al final repeliendo, por decirlo así. Entonces, y algo que me parece clave también que decía un poco recién es, estamos esperando ese propósito para saber, para poder empezar, para poder tomar X decisión. Como que estamos necesitando una garantía, estamos queriendo esa garantía. Que alguien nos diga, que haya una claridad y como decir, bueno, no sé, tengo que ir a la oficina y necesito la garantía de que van a estar todos los semáforos en verde antes de arrancar, antes de sacar el auto de mi casa. Saca el auto, empezá el camino y si un semáforo se pone en rojo, frenarás y esperarás a que se ponga en verde, pero jamás vas a saber si está en verde o está en rojo si estás sentadito en el sillón de tu casa. Bueno, analogías y metáforas que se me vienen. Pero bueno, volviendo a esto, garantías. La gente esta que busca garantías, pues como dije recién en este ejemplo, no va a haber una claridad. Hay que moverse. Vamos a ir en el movimiento, en la decisión, en la acción, vamos a ir encontrando claridad o encontrando obstáculos, pero a veces también en esos obstáculos no son para tirar la toalla y decir no era por acá. Al contrario, a veces esos obstáculos son desafíos. En definitiva, la claridad o las señales, o sea, los colores del semáforo, no van a llegar con anticipación, van apareciendo en la medida que nos vamos moviendo, en la medida que vamos tomando decisiones y pasando a la acción.
Pero como yo no paso, si yo no paso la acción porque no tengo esa garantía previa, estoy estancándome, ¿no? Como que estoy entregando mi presente. No me lo están robando, lo estoy entregando. Yo decido que en ese rumiar, en ese perderme en el análisis, en lo intelectual, en ese estar esperando una señal, una garantía, decido postergar otras cosas, postergar mi vida. Entonces, se me viene la pregunta de, ¿qué pasaría si no hubiera nada que perseguir? Si no existiera esto del propósito, por ejemplo. ¿Cómo sería tu vida? ¿A qué le dedicarías esa energía, ese tiempo? ¿No? Como que, ¿cómo sería si esa energía que drenamos en la búsqueda, en la duda, en esa incertidumbre con la que no nos gusta lidiar, con que nos resulta incómoda y que la terminamos como transformando sin querer en un vacío, en un bucle, en un malestar, y a veces, como decía antes, se torna muy doloroso? Bueno, ¿qué pasaría si toda esa energía la pudiéramos poner y destinar a nuestra profesión, a nuestra familia, a nuestras amistades, a un proyecto? Y también preguntarte, ¿qué pasaría si por estar pensando, sosteniendo la idea de que el propósito es algo épico, tan lejano, ¿no? Como esta búsqueda del tesoro, me estoy perdiendo de verlo, de experimentarlo en cosas más simples y más cercanas, cosas menos ruidosas, cero grandilocuentes, como decía antes, pero tal vez fundacionales, algo silencioso, pero tal vez transformador desde las entrañas, algo desde un acto simple, desde un acto cotidiano que parece pequeño, pero que tal vez, si va en coherencia con tus valores, es mucho más transformador y trascendental que encontrar, o mejor dicho, que buscar algo que supuestamente voy a encontrar. Esta sensación de vacío, este sentimiento de vacío, si estás ahí, no es algo malo, nunca lo es. Muchas veces son cosas que queremos evitar y que nos han enseñado y que hay que evitar, que hay que evadirlo, hay que llenarlo con placeres hedónicos, hedonistas. Bueno, esas cosas, o sea, identificar ese vacío, asumir, sí, me siento de esta manera o siento esto, no es algo malo, es todo lo contrario. Es, primero que te aplaudo si lo estás notando. Te aplaudo. Es una buena noticia porque ahí tenés una gran oportunidad de prestar atención, primero de frenar, ¿no? Y después decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy descuidando? Dejar el piloto automático o dejar esa búsqueda, esa ruedita del hámster, salirme de la ruedita y observar, estar en este presente, volver a la aquí y ahora y preguntarme, ¿qué hay en este vacío para mí? ¿Qué significa para mí este vacío? ¿Qué información puedo obtener? ¿Qué puedo sacar en limpio de acá? ¿Qué no estoy atendiendo en mi vida? ¿Qué partes mías estoy descuidando, estoy dejando de lado? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Me estoy autoabandonando? Bueno, distintas preguntitas o formas de preguntas que tal vez todas apunten a algo similar, ¿no? Ninguna de estas preguntas son para el sobreanálisis y que te tomes 1000 horas en pensar y en analizar. Son preguntas que se nos vienen respuestas muy rápidas, muy rápidas. Lo primero que se te viene, presta atención a eso, aunque lo consideres irrelevante, aunque sea pequeño, aunque no le encuentres sentido, no sobreanalices, no alimentes un bucle sin fin que ya conocemos que no le hace bien a nadie. Pero bueno, esto, tal vez estamos descuidando otras partes nuestras por buscar una felicidad afuera, cuando en realidad, algo que te vengo contando y repitiéndose desde el episodio 0, creo, esta felicidad, esta abundancia, todo eso está dentro nuestro. Y si todo
está dentro nuestro. Voy a encontrar un propósito afuera, dejándome llevar por estas trampas sin querer, ¿no? Por supuesto. Bueno, mi invitación es deja de buscar. Y dejé ese silencio a propósito. Me gustó ese juego de palabras, porque justamente todo lo que hacemos y todo lo que decimos puede tener un propósito. Puede ser con propósito, con sentido, o con varios, por supuesto. Porque ese propósito está en nosotros, está en vos, es algo interno, como decía antes. Entonces, deja de esperar que ocurra alguna cosa afuera o alcanzar alguna cosa. Se me viene un ejemplo que no está 100% relacionado con propósito, pero que puede servir un poco para graficar. Bueno, algunos acá ya lo saben, otros no. Yo apenas terminé la escuela. La primera cosa que estudié fue la licenciatura en recursos humanos, que es mi profesión principal, por decirlo así, universitaria. Y realmente es algo que a mí me apasiona. Desde el momento cero me apasionó. Nunca dudé de mi profesión, de mi carrera, de esto que me apasionaba. Pero claro, esos primeros años, hasta que pude trabajar en algo de recursos humanos, tuve un montón de otros trabajos que no tenían nada que ver con eso. No sé, trabajé en la parte administrativa de compras y de licitaciones en una constructora, trabajé en un call center, en atención al cliente y después pasé al área de control y de planificación. Trabajé, bueno, repartiendo folletos, trabajé en Estados Unidos de cajera. Bueno, y ahora en este momento no sé, trabajé en una universidad privada de Córdoba en la parte de marketing, como asistente de la gerencia de marketing. Nada de esto, como escucharás, tenía que ver con recursos humanos ni era del área de recursos humanos. Pero yo jamás dejé o esperé a estar en el área de recursos humanos, a ser una empleada del sector de recursos humanos o de una empresa de recursos humanos o consultora de recursos humanos para aplicar, para poner en práctica todo lo que yo sabía o sentía que se podía hacer o proponer en los distintos lugares donde trabajaba. Entonces, tal vez yo no proponía alguna cosa en concreto, no me ponía a hacer un proyecto para presentarle, tal vez no, pero era algo que transpiraba, ¿no? Como que me salía por los poros. Por ejemplo, ahí en Estados Unidos, cuando era cajera, fue una sola temporada, fueron pocos meses, pero a partir del segundo o tercer mes, cuando empezaron a llegar algunos nuevos compañeros eh, de habla hispana que estaban, bueno, que llegaban al sector, que a veces nos tocaba embolsar y a veces éramos cajeros, dependiendo del turno, dependiendo del día. Bueno, de alguna manera yo era la que les hacía la inducción a esos nuevos compañeros, muy básica la inducción, lo que fuera, pero todo el tiempo en mis distintos trabajos, no todo el tiempo, en casi todos mis trabajos apliqué y aprendí cosas del área de recursos humanos, aunque yo no estuviera ahí. Por ejemplo, en la constructora había una persona que se encargaba de la administración de personal y si bien yo estaba en otro sector, yo era como un apoyo para esa persona que necesitaba de vez en cuando alguna, bueno, esto, apoyo. Entonces aprovechaba y aprendía de la parte dura, le dicen a eso, de los recursos humanos. Y así sucesivamente, cuando estuve en el call center, nada que ver lo que yo hacía con los recursos humanos y tuve la fortuna de tener un jefe que que no nos cortaba las alas, sino todo lo contrario. Que había conseguido yo en algún momento de nuestros procesos, el perro está llorando, no sé si lo escuchan. Bueno, había logrado que todas mis actividades, optimizarlas de tal manera de que en vez de en 6 horas, en 2 horas o en 3 horas, dependiendo del día, ya había sistematizado todos los procesos y me quedaba mucho tiempo libre y como jamás me fue esta onda de
que acá diríamos en Argentina, de empleado público, de decir, ah, total, ya terminé, entonces no hago nada hasta mi horario de salida. Yo siempre busqué hacer más. Bueno, y este jefe, vuelvo a decir, afortunadamente, que lo recuerdo siempre con mucho cariño, uno de los mejores jefes, si no el mejor que tuve. Eh, bueno, él, en ese periodo yo me estaba recibiendo de técnica en recursos humanos y él me dio la libertad y la posibilidad de que yo presente proyectos no a la institución, sino en nuestro sector y hacer talleres. Ahí es donde yo empecé a armar talleres y a dictar talleres para mis propios compañeros del área. Entonces, yo el primer taller que hice fue de liderazgo, de planificación, de, bueno, cosas que si yo no estaba trabajando en el área de recursos humanos, se supone que no podría haber aspirado a eso. No podría haber, si yo me hubiese mantenido en ese pensamiento tradicional de que si no estás en el área de recursos humanos no vas a poder ejercer, no hubiera nunca aplicado, practicado, crecido en todo eso. Y llegado el momento, tiempo después, cuando yo ingresé finalmente a una consultora al área de selección, que nunca había hecho selección como tal, bueno, sí, me estoy acordando, en la universidad cuando estaba en el área de marketing, hacía parte del proceso de selección para, para las personas que entraban al call center de ventas. Me había olvidado ese detalle. Bueno, ¿ves? Esto. No esperé a que se diera esas condiciones que se supone que tienen que darse para yo permitirme, para darme el permiso, para buscar la manera de aplicar, de practicar, de crecer en experiencia. Yo no es que cuando entré a un área de recursos humanos, a un sector, a una consultora en este caso, yo sabía todo. No, de hecho, entré al área de selección con esta pequeña experiencia, pero siempre siempre estuve siendo esa profesional. No esperé a que ocurra algo para entonces empezar a poner en práctica mi profesión. No sé si sirve el ejemplo, contame si sí, si no. De última, tendré que pensar en otro ejemplo más adelante. Bueno, el tema es esto. Yo consideraba o percibía que podía aplicar cosas de lo que yo sabía, de lo que a mí me gustaba, de lo que yo consideraba, o incluso creaba, se me ocurrían ideas, lo usaba, lo aplicaba, lo aplico al día de hoy. O sea, tal vez hoy no estoy enfocándome 100%, dedicándome 100% a esta parte de todo lo que soy y de todo lo que he hecho, pero jamás perdí esa visión. No dejé de ser esa profesional. En fin, bueno, te quiero decir cuatro cosas me anoté, seguramente pueden ser más. Pero bueno, cuatro así como que, ¡pum! Para ir así al hueso, iba a decir, pero no, no es para ir al hueso, es para ir más a lo concreto. Bueno, la primera, el propósito es algo interno, ya te lo dije, es algo propio, no es de alguien más. Y acá quiero que revises si te ha pasado, como me ha pasado a mí, que más de una vez te hayan dicho, vos sos buena en esto, tenés que dedicarte a esto. A mí me pasó desde chiquita de que he tenido y tengo mucha facilidad para algunas cosas, pero que no me encantan, que no me interesa dedicarme a eso. Por ejemplo, cuando era muy chica me resultaba facilísimo la matemática o las matemáticas. Bueno, muy fácil, es algo que me salía fácil. Me enseñaban algo nuevo de matemática y lo casaba rapidísimo. Ahora, llegado el momento, no elegí dedicarme a algo de eso. Aunque, no sé, capaz que si revisaras todos mis analíticos de primario y secundario, capaz que diría, tenés que dedicarte a algo de esto. Había varias cositas ahí que podían apuntar a cosas que me salían fácil, que me resultaban muy fáciles. Ahora de grande incluso, hace 3 o 4 años cuando empecé a estudiar esto de finanzas, inversiones, si bien hoy doy algunas clases y algunas cositas de finanzas e inversiones en pequeña escala, y lo hago porque me lo han pedido y porque lo puedo hacer y me resulta fácil y colaboro en el camino de otros, no es lo que a mí más me enciende, por decirlo de alguna manera.
Entonces, en aquel momento, cuando yo estaba aprendiendo de esto, recuerdo que alrededor mío había personas que me decían, a vos esto te resulta súper fácil, a vos esto, te tenés que dedicar a esto. Aquí voy con esto, a que no necesariamente porque los demás te digan que ese es tu camino, para eso sos bueno, a eso tenés que dedicarte, ese es tu propósito, todas las formas en que puedas considerar este ejemplo, no necesariamente internamente vas a tener esa misma sensación. Vuelvo al ejemplo de la matemática y de las finanzas. Sí, tal vez yo ayudo, contribuyo, colaboro. Cuando iba al secundario le daba clases particulares a mis propios compañeros del cole, a veces en algunos temas porque se trababan y para mí resultaba fácil. Entonces yo, sí, nos juntábamos en mi casa o tal vez en la casa de ellos y yo me tomaba el tiempo y la paciencia de explicarles, de empezar de nuevo, de buscar otra forma más simple, de traducir esto a cosas más cotidianas. Tal vez ahí estaba lo que a mí me gustaba de esto. Tal vez era el enseñar, el transmitir, el ayudar a que el otro le resulte más simple, pero no la matemática. Para mí era facilísimo la matemática. Facilísimo, facilísima. Bueno, creo que este tema de matemática me está complicando todo tipo de gramática y conjugaciones. Bueno, em, entonces, esto, no importa todo lo que te vengan a decir de afuera, es interno. Segundo, el propósito no es algo que aparece por arte de magia. Ni por arte de magia, ni como final de una búsqueda del tesoro. Tercero, y esto me parece también que es como uno de estos mitos y que además nos pueden mantener en una crisis también. El propósito no es algo fijo, no es algo permanente y constante. Sácate esa presión de que es algo definitivo. Primero, ley de impermanencia, que ya hablamos en el episodio anterior, pero si te vas a las leyes del universo, que también hay otro episodio, ley de ritmo, ley de vibración, bueno, todas las leyes que quieras revisar. El propósito es una construcción de quienes somos, de quienes estamos siendo, de nuestra historia, de nuestros desafíos, de nuestros aprendizajes. Todo cambia. O sea, no necesitas, es más, no solo no necesitas, no lo hagas, no te cases con un propósito permanente, fijo para toda la vida. Porque vos vas a cambiar y por ende, tal vez vas a dejar de sentirte cómoda o cómodo con eso que creías tal vez que era tu propósito. Y entonces vas a decir, no, entonces no lo era, y entonces tengo que volver a buscar porque me equivoqué. No, no te equivocaste. Mientras estuviste alineado con eso y te hacía sentido, está perfecto. Y cuando ya no te hace sentido y no estás alineado y sentís que necesitas cambiar el enfoque, ya sea de este propósito o incluso de tu vida, bueno, se cambia. El tema es que no es algo fijo, no aparece por arte de magia ni nada de eso, sino que está siendo, nosotros encarnamos nuestro propósito, se expresa a través de nosotros, como que se cuela en nuestra forma de vivir, en tus valores, bueno, en todo aquello que priorizas y que pones, que llevas a la práctica en tu día a día. Ya te daba el ejemplo de mi ejercicio, de mi profesión. Es algo que era parte mío. No importaba si yo estaba en el área de recursos humanos. Hoy no importa si no estoy en el área de recursos humanos. Hoy, no sé, alguna persona me cuenta cómo le está yendo en su trabajo y cuáles son los desafíos de la empresa en la que está trabajando. Y mi cabeza ya tiene un prediagnóstico de lo que puede estar ocurriendo a nivel macro en esa organización, a nivel de los recursos humanos, a nivel del directorio, a nivel, o sea, y hasta incluso en mi cabeza ya hay potenciales soluciones
de propuestas para aplicar en esa empresa, de la intervención posible que puede sacar a la empresa de esa cultura nociva, tóxica y etcétera. Bueno, me vuelvo a ir de tema, pero es esto, ¿no? Es parte de lo que somos y expresamos, se cuela en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de movernos en la vida. Y aún así yo sé que puede sonar abstracto si no lo estás pudiendo reconocer, pero no importa si no lo reconoces, porque acá sí voy al cuarto punto, lo puedes crear. Y vos decís, no, bueno, pero a lo mejor, porque así funciona nuestra mente a veces. No, 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 pero pará, porque si ya lo estoy expresando y yo creo uno que es diferente del que yo estoy expresando, deja de resistirte al fluir de la vida. Lo puedes crear. ¿Y qué pasa si decido hacer algo que no es lo que estoy expresando? Te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta en tus propias contradicciones internas, pero deja de pensar en el afuera, punto uno, y deja de pensar en lo fijo. Porque incluso en este proceso de decidir crear algo que tal vez sea diferente a lo que ya viene siendo, bueno, tal vez encontrás cosas mejores para vos. Fin. Porque también, esto sí ya lo hemos hablado en otros episodios, si no te agrada lo que estás expresando, lo que estás manifestando, lo que se está colando a través de tus decisiones, acciones y de la forma en que te vinculas, bueno, podés modificarlo internamente y además también reconocer que no somos presos de eso. El famoso es lo que hay. O, bueno, yo soy así. No, yo soy así y no me gusta cómo estoy siendo, puedo elegir cambiar. Si yo elijo no cambiar, pues es una elección mía, no es una imposibilidad. Bueno, me voy de tema. Entonces, vuelvo a decir entonces que el yo soy así nos estanca, pero es una decisión nuestra, libre albedrío al final. No somos presos de esta forma de vivir. Pero también podemos elegir, aunque no sepa del todo cómo cambiar, si yo no estoy del todo conforme, bueno, inyectar como una intención, un sentido o un propósito a las pequeñas acciones, a lo simple, ¿no? Pero antes de llegar a eso, o mejor dicho, sí, eso sería como una pregunta diaria que te podés hacer, que si bien hay personas que asocian su propósito con su profesión o con una empresa, con un emprendimiento, con un servicio, producto que venden, es decir, hay personas que logran asociar o quieren asociar su propósito con algo que se monetiza, es decir, con un ingreso, esa es una parte, esa es una forma, no es la única. Y no necesariamente tenemos un solo propósito. Ojo ahí también, porque tengo este propósito, lo monetizo y todo lo demás en mi vida es sin propósito. Medio raro también. Pero bueno, hay personas que asocian su propósito con algo monetizable. Vuelvo a decir, esto es solo una parte, una forma. Pero en el día a día hay algo que a vos te sostiene. Es algo que o vos sostenés. Es algo que te representa, es algo que, vuelvo a decir, se cuela entre estas acciones y estas formas que vos llevas a cabo en tu día a día. Entonces, en esto del día a día, podés hacerte esta simple pregunta de cuál es mi propósito hoy, cuál quiero que sea mi propósito hoy. Alguna cosa simple que puede involucrar a otra persona, ayudar a esta otra persona, tener esta conversación que estoy postergando, no sé, hacer algo específico en tu casa, empezar con un proyecto, aprender algo nuevo. Eso pueden ser como pequeños propósitos cotidianos. Y no estoy hablando de metas, estoy hablando como propósito, como ese sentido detrás de. ¿Y qué es lo que estás entrenando con esta pregunta? Además, ¿no? Además de decir, bueno, día a día puedo elegir un propósito.
Si vos sentís que no estás encontrando o encarnando un propósito o no podés reconocerlo, bueno, con esta pregunta cotidiana te estás entrenando justamente ese músculo para sostener un pequeño propósito, alinearte con eso, tomar una decisión alineada con eso, solo por hoy. Entreno este músculo y mientras más lo voy entrenando, propósitos más grandes o más trascendentales o más sostenibles en el tiempo, vas a poder sostener. Yo considero que los propósitos, como dije recién, algunas veces involucran a otras personas, pero no siempre. Lo que sí considero que involucra necesariamente el propósito, o mejor dicho, los propósitos, un propósito, es hacer mejor algo, hacer mejor el mundo de otro o hacer mejor mi propio mundo. No necesariamente involucra a otros, pero al final de la ecuación, si hago mejor mi mundo, también voy a hacer mejor el mundo de otros por contagio, por inspiración, por espejo, porque si yo estoy mejor voy a tratar mejor a otros, por la causa que por cascada, ahí también me sale, no importa. Entonces, más allá de esta pregunta diaria que te puedes hacer simple y en esto de sostener en el día a día, vamos a esto más grande, ¿no? De esta búsqueda del propósito y esto y demás. Bueno, algunos te preguntarían o se preguntan a sí mismos, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué querés hacer con tu vida, ¿no? Como que ahí detrás está el propósito. Y si bien sí, obviamente es una manera de verlo, también incluso algunos lo preguntan como por contraste o por descarte, qué es lo que no querés en tu vida, que no querés más en tu vida o qué es lo que, estos no negociables en tu vida. Bueno, esas son posibles preguntas que te puedes hacer o que tal vez ya te hiciste. Pero bueno, yo acá te preguntaría, te hago dos preguntas que están bastante relacionadas. Una es, en el caso hipotético, que tu nombre fuera a ser recordado en la historia. O sea, el día que vos ya no estés más en este mundo, no sé, va a haber calles con tu nombre, va a haber monumentos con tu nombre, vas a estar en los libros de historia, no sé, van a analizar por siglos en streamings tu paso por este mundo. Bueno, en ese caso hipotético, ¿cuál sería la razón por la que a vos te gustaría que exista eso? O sea, que haya calles con tu nombre, que haya monumentos con tu nombre. ¿Qué te gustaría haber dejado en este mundo para, para ser recordada o recordado de esa manera? Esta es una de las preguntas y como dije, están muy relacionadas las dos, pero la segunda va a dejar de lado totalmente el ego y la identidad. Si te fueses de este mundo y jamás, jamás tu nombre fuese recordado. No va a haber nadie que recuerde tu paso por este mundo. Bueno, sí, las personas, tus seres queridos, por supuesto, cuando ya no estés, pero cuando ya no estén esas personas, tu nombre no va a quedar ni en libros de historia, ni en análisis, streamings, ni, ni se lo van a poner ni van a hacer monumentos, ni nada de eso, ¿no? Vas a ser un NN, una NN, aún así. ¿Qué huella quisieras haber dejado en este mundo? En esas personas que te van a recordar mientras no estés y en esas personas que no te van a recordar. Simple. En definitiva, libérate de esa idea de que el propósito es algo que hay que alcanzar, de que el propósito es algo épico, algo ya redondo, con una forma específica y fija. El propósito ya lo estás viviendo,
tal vez crees que es algo que tiene como una definición y una descripción específica y entonces cuesta, entre comillas, reconocerlo, pero no es un qué, es un cómo, que muchas veces está asociado a un qué, pero es un cómo. Es esto que hablábamos antes, es una mejora, el propósito es esto que aporta valor. ¿A qué aportas valor? ¿De qué manera aportas valor? ¿A quién o a quiénes les aportas valor? ¿Cuándo? Si estamos buscando todo el tiempo algo lejano, algo allá, algo inalcanzable, no estoy aportando valor acá, no estoy aportando valor porque no estoy presente, no estoy acá, no estoy ahora. Es como cuando estás en una conversación y vos estás con el celular, no estás en una conversación. O sea, tu amiga, tu amigo te está hablando, te está proponiendo algo, te está contando alguna situación que le ocurrió, te está pidiendo un consejo, no sé, y vos estás chequeando el celular. Bueno, es eso, no estás presente, no estás comprometida o comprometido con esa conversación, con esa persona, con esa situación, con ese momento, con ese lugar. Por eso hablamos de aquí y ahora, que al final es lo único que tenemos, etcétera. Entonces, ¿estoy haciendo la diferencia? ¿Qué estoy haciendo mejor? ¿O de qué manera estoy aportando valor? ¿O de qué manera puedo aportar valor? ¿O de qué manera quiero aportar valor? Pero ojo acá, porque vuelvo a lo mismo, sabiendo cómo funciona nuestra mente y estas distracciones y estas resistencias, no solo de la mente, sino también del cuerpo, que esto no se convierte en una excusa para la sobreexigencia de que tengo que estar aportando valor, tengo que aportar valor, tengo que aportar valor, tengo... Así funciona, así nos traiciona, entre comillas, nuestra mente, nuestro cuerpo y estas vías neuronales que hemos generado sin saber. Esto ya te lo conté en el otro episodio, que van a aparecer todos los episodios, siempre los dejo asociados a, tanto en Spotify como en YouTube. Si todo esto te hace sentido, y no únicamente enfocado en propósito, como decíamos antes, tal vez estás reconociendo este mecanismo asociado con otras cuestiones, con otros ámbitos, con otras búsquedas, con otras zanahorias. Bueno, tal vez te das cuenta, te estás dando cuenta en este momento que es hora de, bueno, acallar esto externo, dejar de buscar afuera. Y es hora de empezar a asumir adentro, a encontrar adentro, a crear adentro. Si es así, pero a la vez te sentís perdido, abrumado y sentís que sería muy importante para vos un acompañamiento, contáctame, porque encontrás en esto que yo propongo un espacio seguro y muy expansivo para vos. Y me entusiasmo cuando lo digo porque realmente el potencial que tenemos cuando logramos desbloquear, limpiar ciertas impurezas, es inmenso. Es muy importante salir de esos estancamientos, encontrar esta propia claridad, este propio mapa interno, porque ya existe ese tesoro adentro nuestro. No es un tesoro que tenemos que ir a buscar. No necesitas correr atrás de un tesoro, encontrar mapas y el mapa adecuado. Se trata más bien de reconocer y asumir tu propio tesoro. Bueno, en ese proceso te puedo acompañar. Ya no tenés que esperar más una gran revelación, una garantía o llenar el vacío con otras cosas, porque el vacío, como ya lo decíamos en el episodio anterior, se presenta como un lienzo en blanco. Y ahí tenés una posibilidad inmensa de colmarlo, de llenarlo, de que quede repleto de tu propio sentido, del sentido que le encuentras a cada cosa, el propósito que vos elijas en cada paso. Porque nacimos para ser ilimitados.